En el mes de febrero, la ministra Azucena Arbeleche anunció algunos datos de nuestra economía que son, para su punto de vista, auspiciosos. Y por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou realizó a 2 años de su asunción una rendición de cuentas en la que volcó algunos datos, pero otros estuvieron ausentes. Más allá o más acá de esto, ¿cómo les está yendo a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país? ¿Qué está pasando con los ingresos, el empleo, los precios, el gasto público y la regla fiscal? Hoy en la letra chica, economía, ¿datos o relatos? Se cumplió con el compromiso que muchos no creían. ¿Qué decían? Si gana la coalición, van a poner impuestos. La recuperación demoró un poco más en llegar. Se cumplieron las metas fiscales sin recurrir al aumento de impuestos. El gobierno en esta ocasión cambió el criterio y en vez de ajustar por IPC, fue a ajustar por índice medio de salarios. Los salarios aumentaron menos que la inflación, por lo tanto, más gente va a pagar IRPF. Estimaba más o menos en 65 millones de dólares justamente el aumento de la recaudación por IRPF de trabajo y por IAS. Si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. Se terminó. Y el esfuerzo que comprometemos, amigos. El esfuerzo que comprometemos es aflojarles el cinturón. La pobreza se redujo más en los hogares que tienen jefatura femenina. Ese apoyo particular también ha hecho que la pobreza se redujera más en la infancia. Tenemos algo menos de 39.000 niños que se encuentran en situación de pobreza. Cuando ayer la ministra de Economía daba el número de niños que han salido del nivel de pobreza, que es un número inferior antes de la pandemia, es claro que el esfuerzo se hizo y que los resultados objetivos, los números no se pueden discutir. La presentación en cantidades exactas se hace en base a datos de encuesta, con margen de error. Nadie contó niños por abajo y por arriba de la línea de pobreza en 2019, en 2021, ni nunca. La única franja donde cae la pobreza es la que eligió el ministerio para presentar sus números. En todas las demás sube. Si tomamos el acumulado de los últimos 2 años, lo que tenemos es una caída del poder de compra equivalente más o menos a 3,3%, 3,6%. La inflación hoy está en 8,2%. Ese es un guarismo relativamente alto a lo que veníamos observando y además es mucho más alto en relación al que estaba previsto. Este gobierno, por ejemplo, tiene un objetivo central que es equilibrar las cuentas públicas. Tiene un equipo económico que para mi gusto es tremendamente ortodoxo, festeja el ahorro y eso para la gente no significa nada. Celebra la vida, que hay gente que usa lo que otros tiran. Celebra la vida, por suerte hay palomas que comen las migas. Son las 21:07 y así ha comenzado el programa 2 de la tercera temporada de La Letra Chica. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Temponi. Y bueno, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de dinero. El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT elaboró 2 documentos donde analizan, por un lado, lo dicho por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que veíamos parte en el tape de inicio, y también por parte del presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General. En este documento se menciona que se hizo hincapié en variables como el crecimiento económico y la reducción del déficit fiscal, mientras que otras, como la inflación, se abordaron de manera esquiva. Tampoco se hizo referencia alguna a la evolución del salario, a los ingresos de los hogares, también a la trayectoria del poder de compra. Para charlar sobre estas cuestiones recibimos a Alejandra Pico, economista e investigadora del Instituto Cuesta Duarte. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Más allá o más acá, como decía en el arranque, de los datos, ¿no? Esa cuestión si es más allá o más acá, de este informe del Cuesta Duarte, para empezar con la actualidad, me animo a decir más candente, porque es lo que está en la boca de la gente en estos días. Como un pororó está esto en la boca de la gente. ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué está pasando hoy con los precios?
Sí, bueno, hoy el tema de los precios, como decías, es lo que está más arriba de la mesa, es lo que siente toda la gente en su economía cotidiana cuando va a hacer las compras. Y lo que estamos teniendo es una situación donde tenemos una inflación en los últimos 12 meses, en el último año, que se acerca al 9%. En los 2 años de gestión de este gobierno, la inflación fue difícil encauzar la inflación al rango meta. Solamente en 2 meses la inflación estuvo por debajo del 7%. Hoy está cercana al 9%. Perdóname, cuando decís solo en 2 meses es cuando toman la interanual. Claro, de mayo a mayo. Sí, porque el rango... De junio a junio y así. Exactamente, porque el rango de referencia es para 12 meses que se van corriendo a lo largo del año. Bien. Hoy está entre 3 y 7%, pero el gobierno tenía la proyección de bajarlo a mediados de año a entre 3 y 6%. Hasta ahora, el cumplimiento de esa meta, que después tiene una cantidad de efectos sobre otras variables de la economía, como por ejemplo los ajustes salariales, no ha logrado justamente encauzar la suba de los precios a ese rango meta. Y me parece que hoy el tema se vuelve más relevante por algunos factores. En primer lugar, porque ya tenemos una situación relativamente complicada en materia de precios y se ven nuevas presiones sobre los precios que vienen del contexto internacional, la situación geopolítica, presiones sobre el precio del petróleo, de los alimentos. Eso en primer lugar, estamos en una situación que ya venía complicada y se espera que en los próximos meses se complique más. En segundo lugar, y me parece que es bien importante, un nivel de inflación de 9%, que el gobierno no haya logrado encauzar la inflación a su meta de inflación, no es algo nuevo. Hemos tenido esos niveles de inflación previamente y en administraciones anteriores, pero creo que hoy el tema es más relevante porque justamente los ingresos de las personas crecen menos y eso hace que el poder de compra se vaya deteriorando cada vez más. Y me parece, en último lugar, que también es importante que cuando miramos la trayectoria de los últimos 2 años y vemos una inflación en esos 2 años de 18,8%, lo que vemos es que entre los rubros que explican el crecimiento de los precios, por ejemplo, el rubro de los alimentos tuvo un crecimiento más alto que ese 18%. Y eso hace que la inflación termine impactando en mayor medida en los hogares de menores ingresos que gastan un porcentaje de su ingreso total mayor en alimentos y que además son bienes que son más difíciles de sustituir por otros, ¿sí? Entonces me parece que uno puede achicar. Claro, es más difícil y sobre todo es más difícil de achicar también porque ya venimos de 2 años de caída en los ingresos de los trabajadores, de los pasivos y bueno, es cada vez más difícil ajustar el cinturón. Alejandra, en este sentido, en 2020 se habló mucho de una cifra que son números, pero que hay que recordar que estamos hablando de personas, de estas 100.000 personas que cayeron en la pobreza. Después como que eso no se habló demasiado, quedó como el número rimbombante. ¿En qué está esta situación hoy, no? Pues estás hablando de que sí, viene increciendo la situación. Sí, bueno, en realidad lo primero que me parece que está bueno mencionar ahí es que cuando hablamos de ese rango o esa medida de pobreza monetaria, lo que se hace es fijar una línea de pobreza, un umbral de dinero, y bueno, las personas que individualmente no acceden a esa cantidad de dinero son consideradas pobres y las que superan ese umbral son consideradas no pobres. Eso hace que, bueno, que esa medición sea distinta a otras, no mejor ni peor, diferente, y que también sea un poco más variable, porque hay una cantidad de personas que están cercanas al umbral de pobreza y que ante crisis o incluso ante buenas coyunturas cambian de situación. De cualquier manera, dicho esto, como tú decías, los datos de 2020 fueron muy contundentes porque la pobreza aumentó casi 3 puntos porcentuales, pasó de 8,8% a 11,6% y determinó que 100.000 personas más cayeran por debajo de la línea de pobreza. Hoy no tenemos nuevos datos para comparar con eso, ¿sí? Los datos de pobreza respecto al año 2021 todavía no están disponibles por parte del INE. La novedad es que ahora se empezaron a realizar mediciones semestrales, pero no son comparables las mediciones semestrales con las datos anuales. Y bueno, la ministra comparó ambas cifras, me parece que es un tema muy delicado y hay que ser muy cuidadosos en las comparaciones. Si pensamos en lo que pasó en 2021, tenemos algunos factores de caída en los ingresos que, bueno,
que jugarían en contra, otros como el crecimiento del empleo que contrarrestarían eso. Hay que ver cuál es el efecto neto, pero me parece que también es importante compararnos no tanto con 2020, sino con cómo estábamos antes, ¿sí? Porque en 2020 la economía sufrió una caída fuerte, tuvo un escalón a la baja en la actividad económica, el producto. Eso en términos promedios se estaría recuperando y tenemos que pensar qué está pasando con esas otras variables sociales tan sensibles a la población y si el cambio o el deterioro que se dio en 2020, bueno, también se está revirtiendo o esa tendencia que veníamos previamente de caída de la pobreza, bueno, va a tardar más tiempo y requerir más políticas en mitigarla, pero todavía no tenemos los datos para ver qué pasó con esas 100.000 personas. Claro, aparte hablábamos de la pandemia, mencionábamos 2020 y ahora está la situación geopolítica, como decías también, entonces sí, ahora tenemos, bueno, esperados nuevos efectos negativos sobre la economía que requieren nuevas medidas, ¿sí? ¿Es el petróleo la clave de estos últimos días? Bueno, viene siendo el precio del petróleo, el impacto que tiene en los precios nacionales y en los combustibles de manera directa, pero también en otros precios y también el precio de varios alimentos, ¿sí? Ese contexto externo que nos ha ayudado, que nos viene ayudando a que haya algunos sectores más vinculados a la agroexportación, que les está yendo muy bien, también nos perjudica internamente porque, bueno, somos seguidores de precios internacionales, pagamos precios bastante caros cuando esa coyuntura es buena y los consumidores que tenemos ingresos que vienen a la baja los sentimos cada vez más. Alejandra, hablabas, recién deslizabas también esto de que, bueno, técnicamente no sería, no sé en qué palabras lo pones vos, pero aceptable o del todo correcto comparar cifras anuales con semestrales. Te pido un detalle de eso, para los que no somos economistas, para comprender por qué eso puede llegar a ser una trampa conceptual. Y ya que estamos por ahí, te pido también sobre el informe que dio la ministra de la pobreza infantil, los datos que tiró de pobreza infantil, por qué al Cuesta Duarte le pareció esa visión de la pobreza infantil cuanto menos tendenciosa. Sí. Respecto a la comparación de datos semestrales y datos anuales, cuando nosotros miramos muchas veces los datos tienen cierta estacionalidad, es decir, no tienen el mismo comportamiento en el primer semestre que en el segundo. Entonces, no son técnicamente comparables, capaz que es una sutileza técnica, pero me parece que en temas de tanta sensibilidad, decir que 50.000 personas salieron de la pobreza en el primer semestre de 2021, sabiendo que en el año previo 100.000 personas habían caído por debajo de la línea de pobreza, da a entender que parte de la situación de esas personas que cayeron por debajo de la línea de pobreza está solucionada. Me parece que no tenemos hoy datos como para aseverar eso. Seguramente en 2021 muchos de quienes cayeron por debajo de la pobreza en 2020 hayan superado esa situación, pero de vuelta, me parece que 2020 tampoco es un buen punto de comparación. Tenemos que mirar un poquito más allá y si estamos diciendo que la economía crece y que este año seguramente vamos en términos medios a superar los niveles de producción de prepandemia, ¿sí? También deberíamos esperar que eso se refleje en las variables sociales, como es el caso de la pobreza. Y me parece que sí hay que ser cuidadoso con el manejo de la información, porque de vuelta es información que no todo el mundo sabe cómo se mide, que es muy sensible y me parece que no aporta a la discusión de las soluciones, este manejo de los datos que no es tan prolijo. Me parece que fue más desprolijo el manejo de los datos en cuanto a la pobreza infantil. La ministra manejó específicamente los datos en niveles absolutos, habló de más o menos 4.000 niños en el tramo de edad de 0 a 5 años que habrían salido de la pobreza. En términos absolutos no vale mirarlo, porque en realidad en ese tramo de edad tenemos menos niños en todos los hogares, en los hogares pobres y también en los hogares de mayores ingresos. La comparación absoluta no es la mejor, eso se explica por factores vinculados a la natalidad, pero además la cantidad de niños que nacen cayó más fuertemente en los hogares de menores ingresos, producto de políticas de control de la natalidad, en particular entre las adolescentes. Y fue tendencioso porque cuando ese dato lo llevamos a porcentajes, que ahí, afinamos
la comparación, lo que nos dan los porcentajes es que en ese tramo de edad la variación no es significativa estadísticamente, ¿sí? Fue solamente una caída de 0,3% que puede explicarse, por ejemplo, por un error muestral. Y que eso lo hace más tendencioso si vemos que para otros tramos de pobreza infantil, como van de 6 a 12 años y de 12 a 17, el incremento sí fue significativo estadísticamente. Entonces, me parece que, bueno, datos tan sensibles hay que manejarlos con mucho cuidado para mejorar también la discusión y las políticas en torno al tema, ¿no? Alejandra, hace un rato hablabas de salarios y del trabajo. Te quería preguntar, ¿qué rol ha tenido la negociación colectiva en este periodo del que estamos hablando? Sí, bueno, en 2020, a mediados de 2020, tuvimos la primera ronda de negociación colectiva en el sector privado en este nuevo gobierno. Fue una ronda que fue a la baja de salario real. Tuvimos en el año móvil que va desde mediados de 2020 a mediados de 2021, para los trabajadores que siguieron la política salarial propuesta por el gobierno, una caída de 4,2% de salario real, de poder de compra, y a partir de ahí se planteó una recuperación. Recuperación está un poco mal dicho y me parece que hay que aclararlo, porque uno no recupera los niveles que perdió de haber tenido un poder de compra menor durante un año, ¿sí? Pero, bueno, esa vuelta a los niveles previos se comprometió a partir de mediados del año 2021, pero de vuelta está sujeta a lo que suceda con la suba de los precios, porque la mayoría de los acuerdos incorporan un porcentaje a cuenta de la suba de precios que está alineado con las metas del gobierno y que hoy están bastante desalineados con la realidad, y bueno, y un porcentaje a cuenta de recuperación. Esto lo que significa es que en la medida, hasta que esos trabajadores no tengan ese correctivo que ajusta la realidad inflacionaria a las metas del gobierno, no van a ver en su bolsillo la recuperación. Y eso se puede posponer hasta mediados de 2023 para la mayoría de los trabajadores. Hay un detalle ahí que siempre, en esta cuestión de los consejos de salario, siempre me pareció un detalle a atender y que no se menciona mucho. También está la cuestión, capaz me corregís, ¿no?, que así se ajustaran los salarios o cuando se ajusten por el IPC real, yo ya esa inflación como trabajador, yo ya la pagué. Me van a ajustar ahora para un futuro y los precios van a... Siempre voy corriendo como trabajador de atrás a los precios. Sí, eso es así. Eso es inevitable para quienes tienen ingresos fijos, porque bueno, a nosotros no nos ajustan los ingresos ni todos los días, ni todos los meses, ni cada 2 meses. Y los precios sí crecen todos los días. Entonces ahí, bueno, hay como una pérdida que siempre se va dando, sí, pero que es más fuerte cuando justamente esos ajustes ni siquiera contemplan los porcentajes reales de suba de precios, ¿no? ¿Y el trabajo, la actividad, cómo viene evolucionando? También se mencionó, se levantó por parte del gobierno, tanto la ministra como el presidente, los datos en relación a la creación de puestos de trabajo durante 2021. En 2020 hubo una pérdida promedio de unos 60.000 puestos de trabajo y los datos marcan que en 2021 unos casi 50.000 puestos de trabajo se habrían recuperado. Obviamente eso son muy buenas noticias para el mercado de trabajo, ni que hablar, pero de vuelta ahí me parece que lejos de como discursos tan exitistas deberíamos mirar, cómo fue esa recomposición. Y cuando entramos a mirar más detalladamente vemos que de esos 50.000 puestos de trabajo, 1 de cada 3 se explican por los jornales solidarios que se crearon, que obviamente que son bienvenidos, pero que es una situación poco estable. De hecho, terminan ahora a fines de marzo. Estaba justo hoy discutiendo de alargarlos un poquitito más. Exactamente. También son trabajos que tienen una gran precariedad, porque en un inicio eran por 12 jornales mensuales, a razón de 1.000 pesos el jornal. Hoy se están renovando por 6 jornales por mes. Estamos hablando de un ingreso mensual de unos 6.000 pesos, ¿sí?, con poca sostenibilidad en el mediano plazo. El otro gran componente que tuvo el crecimiento en el empleo fue la construcción, que bueno, es un sector que tiene un fuerte encadenamiento en la sociedad, ¿sí? Y cuando crece la construcción hay resultados en materia de empleo muy grandes, pero está vinculado a factores bastante coyunturales como son la planta UPM, todas las obras. Bueno, eso está pensado que va a terminar y me parece que lo que deberíamos pensar en materia de empleo más que nada es, bueno, ¿cómo hacemos de estas mejoras sostenibles, enfocando en sostener los puestos de trabajo que se crearon y también en mejorar la calidad del empleo?
que tiene que ver con la seguridad social, con la cantidad de horas trabajadas y también con los ingresos, ¿sí? Alejandra, hablabas de la regla fiscal. ¿Podemos explicar un poco qué es la regla fiscal? Porque todo el tiempo lo escuchamos en los informativos, o mismo desde el Ministerio de Economía. Estamos hablando del artículo 207 de la Ley de Urgente Consideración. ¿Qué es la regla fiscal? Y vos decías que era injusta o que no estaba, creo que, adaptada a la realidad. ¿Nos podés explicar un poquito? Sí, bueno, creo que desde previo a las elecciones, el gobierno venía poniendo mucho énfasis en el monto que venía teniendo el déficit fiscal o el porcentaje de déficit fiscal en relación al producto, que no es otra cosa que la diferencia entre ingresos y gastos del Estado. Y bueno, y en ese sentido se planteó en uno de los artículos de la LUC, justamente apuntan a contener el gasto público de manera de alcanzar mejores resultados en materia de déficit fiscal. Aparte, más allá de tecnicismos, creo que es una regla que, bueno, que tiene muchas vetas a partir de la cual se la puede criticar, se pone mucho énfasis en el gasto del gobierno, pero quizás no tanto a partir de otros artículos en cómo le ingresa dinero ¿Qué al gasto del gobierno puede ser implementar políticas públicas, por ejemplo? Políticas públicas, inversiones también, sí. Y bueno, y no se pone tanto énfasis en otras cuestiones que mejorarían el ingreso del Estado, como la formalización, ¿sí? Los cambios que se dan en la Ley de Inclusión Financiera van en contra, ¿sí? De mejores resultados en materia de formalización y mejores ingresos para el Estado. Más allá de eso, creo que además fue una regla que se terminó votando, ¿sí? En el medio de una pandemia, a destiempo de lo que sucedía a nivel internacional, donde el gasto del gobierno y el déficit fiscal no era una variable que los gobiernos estuvieran prestando atención, porque ahorrar en un momento de crisis ni siquiera estaba bien visto, ¿sí? Entonces, bueno, de la mano de todo eso se ha puesto mucho énfasis en que el gobierno alcanzó las metas que se planteaba en materia de déficit fiscal e incluso las sobrecumplió. Y bueno, creo que eso se puede criticar desde distintos puntos de vista sobre cumplir metas de ahorro, más allá de que también hubieron ingresos extraordinarios en un contexto en que se necesitaban recursos para atender tantas situaciones, es criticable, también porque ese sobrecumplimiento de metas en cuanto al déficit fiscal se explica por ahorro en materia de jubilaciones, pensiones, en materia de salarios públicos, todos cayeron en términos reales, en materia de inversiones, donde se afectó más que nada los rubros de vivienda vinculados a la ANEP. Entonces, bueno, es un recorte que es bastante difícil de explicar a la población y también porque implica una opción de política, ¿sí? Contener el déficit fiscal y también no cumplir de repente con algunos compromisos que había, como la rebaja de impuestos, como no trasladar a las tarifas todos los incrementos que se puedan dar a nivel internacional en el precio del petróleo. Implica una opción de, bueno, qué mirar, qué atender y qué otras cosas no atender, ¿sí? Entonces me parece que es una opción de política económica, pero que está bueno mirarla para ver dónde se ahorró, ¿sí? Que me parece que es bastante criticable, y también qué se eligió priorizar para ahorrar eso y qué se dejó de lado, ¿sí? Alejandra Pico, muchísimas gracias. Y bueno, hablábamos de lo nacional, hablamos de Uruguay, pero vamos a poner la mirada en el mundo con Álvaro Padrón en el próximo bloque. Ya venimos. Seguimos en este programa 2 del ciclo 2022 de La Letra Chica y vamos a hablar de la región y del mundo, porque sí, estamos hablando de economía, de si datos o relatos, pero Uruguay evidentemente se comporta también en función de lo que lo rodea y más allá, como estamos viendo en estos días también a propósito del conflicto en Ucrania. Vamos a recibir al primero de los columnistas en sí de La Letra Chica 2022, porque hasta ahora, tanto el lunes como hoy, hemos tenido entrevistados. Bueno, llegó el primer columnista y seguirán pasando. Álvaro Padrón para el análisis internacional. Bienvenido. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, un orgullo de lo que acabo de escuchar y una alegría estar de vuelta en este espacio. Una alegría recibirte. Primero, y para romper el hielo, en Uruguay y en el mundo, con respecto al título de hoy, ¿existen datos sin relato? Mirá, casi retórica la pregunta, yo estoy convencido que no, salvo que estés haciendo solamente cuentas, pero a la hora de planteárselo a la población... Sí, viste que es un poco ese momento en que se utiliza tanto el instrumento del relato que parece que desplaza el análisis objetivo. Recién la entrevista era buenísima en ese sentido porque apareció mucho dato, ¿no? Y sin embargo el relato a veces supera
esos datos y yo creo que esto es un fenómeno mundial, porque además tiene mucho que ver con los cambios en la comunicación, en la forma en que la gente accede a los datos y a la información, y creo que estamos en un gran lío, ¿no? Por eso es tan importante el periodismo que media, en el buen sentido, por eso el nombre medios, ¿no? Para justamente hacer calidad en la información. Y yo creo que, bueno, es el esfuerzo que hace un programa como este, que elige temas que normalmente no son los que aparecen en los titulares y los prioriza desde una perspectiva de datos, de información, de análisis. Pero bueno, no es lo que hoy abunda, ¿no? Entonces, es un problema, esto de que el relato supere el dato. Hablando de relatos, se habló cuando estalló la pandemia, en los primeros tiempos, que tal vez salíamos mejores de todo esto, que esto nos, en otras palabras, que nos iba a hacer mejores sociedades, mejores seres humanos. ¿Qué pasó con esa esperanza en el mundo o con esa ilusión? Sí, fue como una ilusión un tanto ingenua, ¿no? Por decirlo menos. Yo creo que a algunos ese relato les convenía, ¿no? Decir, bueno, es el viejo proverbio chino, ¿no? Toda crisis es una oportunidad. La verdad es que no. El dato final es que todos los procesos se aceleraron y que las desigualdades existentes aumentaron. A 2 años de la crisis sanitaria, esa es la confirmación. Yo diría que se profundizó la desigualdad, se puede mirar desde varios niveles, ¿no? Hay países centrales que aumentaron la desigualdad en relación a países periféricos, hay sectores sociales, otro nivel para analizarlo, y hay, y me importa mucho este análisis, entre estados y empresas transnacionales. Yo elijo estas 3 categorías porque son bastante fáciles luego de analizar para justamente meterse en ese asunto. Y el resultado global es el aumento de la desigualdad, el aumento de la concentración de la riqueza y la destrucción y precarización del empleo. Y esto no pasa solo en el sur, está pasando en el mundo entero, y eso explica por qué también en el norte empiezan a haber estallidos sociales, esa palabra que sonó durante mucho tiempo, indignados. Es decir, hay un problema planetario con esto de la desigualdad, ya no es solamente de los países pobres. Y lo que está claro es que esto es muy diferente en relación a la pandemia según cómo se comportó cada gobierno. Porque han tenido diferentes encares de políticas públicas. Absolutamente, lo tratamos en uno de los programas del año pasado de La Letra Chica, en donde veíamos que incluso de perfiles ideológicos muy diferentes, una gran parte del mundo, de los gobiernos, actuaron interviniendo en la economía. Ponían mucha plata. Exactamente. Pero no gasto, inversión, porque esa es una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con evitar problemas mayores. Y hoy los estamos viendo, los resultados de eso. Quienes invirtieron en atender lo que estaba pasando, salen de la crisis sanitaria mucho mejor. Y esto lo vamos a ir viendo de a poco porque la crisis sanitaria dio lugar a crisis económica. La crisis económica dio lugar a crisis social y todavía estamos por ver si no aparecen crisis institucionales. Recuerden que antes de la pandemia nuestra región se estaba prendiendo fuego. Estallidos sociales en todos los países. La pandemia fue como una especie de freezer a esa realidad, salvo en Chile, que se contuvo más por el proceso constitucional y el debate político que por las soluciones económicas. Pero en general había ya una reacción de la opinión pública, de las sociedades contra esa desigualdad, y la pandemia la agudizó. Entonces, dependiendo de las actitudes de los gobiernos, eso se pudo matizar, en ningún caso superar, incluso con inversiones gigantescas como Estados Unidos, que hizo la inversión más grande de la historia de Estados Unidos. Le ganó a Europa, que siempre fue, en su lógica de Estado Bienestar, pionero en eso. Entonces, ¿Un poco Trump, un poco Biden o todo Biden esto? No, fue ya con Trump. Y bueno, y en Brasil fue con Bolsonaro, que claro, a eso voy, digo... Por eso digo que es muy diverso y por eso es tan raro el caso uruguayo, tan raro. Es casi único. Fuimos a contrapelo del mundo, priorizando estabilidad, gasto público, cuestiones fiscales, ajuste, achicamiento. Y claro, teníamos el soporte del el proto-estado de bienestar uruguayo, ¿no? Seguridad social, salud pública, una estabilidad política importante, una cierta cohesión social, pero lo vamos a pagar caro. Se decía recién en el panel anterior, ¿no? Los resultados empiezan a aparecer en pobreza, sobre todo en precarización de empleo, todavía no se percibe, la gente estuvo dispuesta a aceptar condiciones de trabajo con tal de no perder el empleo, y el famoso relato del Maya Oro, ¿no? Que esa teoría de la década del 90, absolutamente probada que no funciona, que es primero crecemos y después viene el derrame.
No está aprobado en ningún lugar del mundo. Tan es así que sectores ideológicos muy afines al gobierno uruguayo aplicaron lo contrario en el mundo durante estos 2 años de pandemia. Entonces, los resultados son muy desiguales, pero el resultado global es el aumento de la desigualdad, sobre todo porque los muy, muy, muy ricos se hicieron más ricos que nunca. No es verdad que a todos nos fue mal. A algunos les fue muy bien, hicieron más plata que nunca. Diego el año pasado tenía una obsesión con esto porque aparecía el término de los 1000 millonarios, que es una cifra que no nos entra en la cabeza, no entra en una página. Bueno, esa gente es más millonaria que antes, 2 años después de la pandemia. Profundizamos en eso que decías de los distintos niveles de análisis, estados y empresas, etcétera, más allá de las clases sociales dentro de cada sociedad. Sí, ahí aparece 3 categorías que a mí me importan y una mucho en clave internacional. Está claro que hay una desigualdad entre sectores sociales y que los sectores más vulnerables ahora están peor. Y particularmente si miramos niños y mujeres rompe los ojos. Sí, siempre la brecha en esos Esa casos. brecha aumentó y por lo tanto ahí hay una profundización de la desigualdad. Hay un aumento de la desigualdad entre países centrales y periféricos. Cuando hablamos de centrales y periféricos, ¿cuál es la diferencia? Norte-sur, básicamente, no solo porque con de alguna manera la irrupción de Asia se rompe un poco esa lógica, pero básicamente ahí vuelve este punto del papel del Estado. Y ese también, que fue un programa nuestro en la letra chica, eso sí casi hoy no tiene discusión. Donde hubo intervención del Estado, hubo mejores resultados. Le puede molestar a los ortodoxos en la idea del mercado, pero si hubiera quedado solo en manos del mercado la atención a la pandemia, el mundo era una bomba de tiempo. Y no por la guerra, sino por los estallidos sociales. La tercera dimensión es la que a mí me importa más desde esta perspectiva que hablamos de lo internacional, porque es muy poco trabajada, que es la asimetría y por lo tanto el aumento de la desigualdad entre los estados y las empresas transnacionales, que son los grandes ganadores de la globalización. ¿Cuál es el rol que juegan las empresas transnacionales? Es clave porque juegan en otra cancha, juegan el rol de la acumulación pura, sin control, sin reglas, porque los estados consiguen intervenir a nivel nacional, pero no logran intervenir a escala global. Entonces, es el juego de la libertad absoluta. Por lo tanto, y ahí van a ver una de las medidas que se están tomando, aparece el tema del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Una decisión del norte, que nunca la habían tomado, porque hasta ese momento, como eran empresas básicamente del norte, jugaban a un juego de ganar-ganar. Desde que empezó este asunto de gastar mucho y de tener grandes déficits fiscales, que es lo que va a terminar pasando con los países que hicieron esas inversiones, lo que van a hacer es una cosa muy simple, es salir a buscar de dónde cubren ese déficit fiscal y lo salen a buscar en las empresas que están ganando más que nunca. Y en vez de dejarles que terminen depositando el plata en paraísos fiscales, que quiere decir no pagar impuestos, van a ponerle impuestos. La discusión que hay que dar es cómo hacemos para ser parte de ese juego, porque si no el sur, y de vuelta la desigualdad entre países centrales y periféricos, va a volver a quedar mirando de lejos la captación de esos recursos y discutiendo apenas la posibilidad de aumentar impuestos a nivel nacional. Detengámonos un poquito ahí, Álvaro, porque te creo a vos, por supuesto que estás ahí y te queremos Hoy sí, y te apreciamos, hoy te creo. Pero esto que decís, te juro que hasta que no lo vea no lo creo. ¿Ya está sucediendo el impuesto a las grandes fortunas en el así denominado primer mundo? ¿Esto se aceptó? Sí, sí. ¿Qué país tomó la delantera? Porque lo que pasa con esto de las enormes multinacionales es que, y lo vimos con algunos gobiernos de América Latina en años anteriores o décadas anteriores, bueno, el que toma una iniciativa así se está haciendo el vivo y sufre el castigo internacional. Es muy difícil para un país proponer eso, hay que unirse. ¿Cómo se está dando o cómo se puede dar? Es muy bueno tu punto porque por eso solo puede ser una decisión tomada a escala global y compartida, porque si no empieza la guerra... Claro, vas al muere. Tenés la disputa por la captación de inversiones, porque es perverso ese sistema. Porque vos precisás inversiones en tu país, entonces ofreces a las empresas rebajas impositivas, zonas francas. Miren que esa discusión sobre ese impuesto afecta mucho políticas que tiene Uruguay de captación de inversiones. Básicamente el régimen de promoción de inversiones y las zonas francas. Porque son de alguna manera un sistema de competencia desleal a nivel planetario para tener un tratamiento igualitario con estas empresas que hacen un gran negocio, que es recorren el mundo a ver quién le ofrece las cosas mejores, incluyendo rebaja de costos laborales, como lo hicieron en varios países. Entonces, si no hay una política global sobre esto, es un gran problema.
Y por primera vez el norte rico se puso de acuerdo en hacerlo. Bueno, ahí Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, hablaba, ¿no?, de los Durísimo. impuestos. Fue el discurso más duro. Le ganó digamos, a la centroizquierda europea, que siempre tuvo una discusión sobre esto. Entonces, es lo que dice Jorge, tiene que haber una política global, porque si no, vuelve esa especie de guerra de la captación de inversiones, que es un gran negocio para las transnacionales, pero además está atado a esto de combatir los paraísos fiscales. Porque si no se hacen las dos cosas, vos estás poniendo un impuesto que inmediatamente se evade. O sea, se evade vía los paraísos donde se captan esas inversiones, se captan esos depósitos, incluyendo depósitos de uruguayos. Cuidado con creer que no nos pasa a nosotros. No es solamente que aquí hay algunos mecanismos que han generado esa asimetría, sobre todo con Argentina y Brasil. No es que el resto del mundo nos esté mirando. ¿Se acuerdan la lista gris de la OCDE cuando cuestionó a Uruguay? Vamos camino a flexibilizar algunas de esas medidas. Y esto es muy peligroso porque, de vuelta, estamos yendo a contrapelo de lo que está haciendo el mundo. Lo que tendríamos que hacer es entrar a discutir. Uruguay votó a favor de ese impuesto, porque se votó en Naciones Unidas y en la OCDE. Uruguay lo que tendría que hacer, junto con la región, es discutir cómo se va a repartir ese impuesto. Y cómo vamos a hacer para que se disminuyan asimetrías de esta que hablábamos entre países centrales y países periféricos. Pero repito, el gran asunto hoy del planeta es parar la acumulación de riqueza de estas empresas que concentran el 1% de la población, concentra la misma riqueza que la mitad de la población. Pero eso no pasó nunca en la historia. Con un impuesto no se llega. Pero es la única forma, empezar a grabar esa ganancia para tener recursos para hacer políticas públicas, porque acá viene otro drama. La desigualdad mata a la democracia. Solo el 45% de la población del planeta vive en democracia. Y estoy hablando de democracia política, no de democracia económica. Porque seguro que si analizamos democracia económica es mucho más bajo. ¿Qué está pasando? La gente empieza a descreer de la democracia, porque si con democracia no vive mejor, ¿por qué la voy a defender? Y ese es el caldo de cultivo para la ultraderecha. Y por eso está creciendo en el mundo entero. Es algo que sorprende, ¿no? ¿Por qué están ganando gobiernos y personajes de ese perfil? Y porque la gente ya no aguanta más desigualdad y opta por posiciones radicales, por demagogia, populismo de derecha, con el simplismo de hablar de nacionalismo, de encierro, de proteccionismo. Cuidado, porque esto ya pasó en la historia. Así nació las iniciativas de Hitler, de Mussolini, de Franco, con este tipo de discurso. Y por eso fueron tan populares. Y por eso a la ultraderecha en el mundo la está votando mucha gente. A Trump lo votaron más de 70 millones de personas. A Bolsonaro también. Es decir, no son golpes. Son conexiones con parte de la sociedad que está enojada, indignada, y que termina canalizando de una manera terrible. Por eso fue tan importante Chile. Porque la confrontación era entre la ultraderecha de Katz, añorando a Pinochet, y una propuesta alternativa de izquierda. Los dos se hacían cargo de hablar en contra de la desigualdad. Unos decían la verdad, los otros mentían. Pero estamos frente a ese dilema. Yo insisto, la primer víctima de la desigualdad es la democracia, que está en riesgo y tiene que ver con que la gente percibe que la democracia, en vez de resolverle los problemas a la mayoría, le está llenando los bolsillos a la minoría. Eso está pasando hoy y tiene que ver con esto de la escala global. Entonces, o nos hacemos cargo de ese control planetario, con una gobernanza que vaya influyendo en ese poder gigantesco de las transnacionales, o tenemos problemas serios ya no solo de convivencia, sino de estabilidad democrática. Bueno, esperemos que alguien te escuche, no sé. Me quedé contento con el impuesto a las enormes fortunas, preocupado con esto último. Hay iniciativas, voy a nombrar una que les va a resultar rarísima, pero está ocurriendo en este momento. Se le ocurrió a una persona importante hoy en el planeta, creo que tiene una oportunidad de reivindicar su rol, juntó a 500 jóvenes economistas del mundo para desarrollar la idea de una economía humana. ¿Quién? Fue el Papa. El Papa. El Papa Francisco. Gracias, Padrón. Nos reencontramos en breve. Ojalá que sí. Suerte. Álvaro Padrón con el análisis, en este caso internacional, de esta cuestión del programa de hoy, que es la economía. A la vuelta de una breve pausa nos vamos a una olla popular. Diez minutos faltan para las 10 de la noche. En este tercer bloque de La Letra Chica vamos a hablar de ollas populares, estas iniciativas que en el comienzo de la pandemia vimos en titulares, en diferentes notas de informativos, de programas, donde los vecinos, las vecinas, la sociedad civil se puso al hombro el darle de comer a personas que
no tenían esa posibilidad, que se habían quedado sin trabajo, que habían quedado en la calle. Han pasado 2 años de la pandemia y las ollas populares siguen estando al firme, siguen ayudando a los vecinos y a las vecinas, siguen alimentando un montón de gente. Según la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas, 56.000 uruguayos y uruguayas dependen diariamente de una olla o merendero para tener alimentos. Y 56.000 compatriotas son 1 de cada 54. Digo, porque como somos 3 millones, a veces perdemos noción que es muchísimo. Pongan 54 compatriotas en una habitación y uno de ellos va a tener que ir a una olla popular para poder comer. Esa es la situación. Y en estos datos se incluyen solo los de estas ollas que pertenecen a la coordinadora, porque hay otras. De hecho, la coordinadora está trabajando en un relevamiento que abarca 800 ollas, muchas de las cuales no son parte de la coordinadora. Y nos vamos entonces al Barrio Unido, a la olla Barrio Unido, en el barrio La Teja, para con Diego Martini Lemos meternos en un ejemplo concreto, en un caso de esta realidad y abrazar a los vecinos. Diego. Buenas noches. Maite, Jorge, ¿cómo estaban? Buenas noches. No me hubiese gustado estar acá en este momento, no me hubiese gustado a 2 años de la pandemia tener que venir a una olla popular, no me hubiese gustado ver en este rato que estuvimos colas de niñas y de niños y de familias y de la olla que ya los conocen porque hace casi 1 año y medio que están viniendo siempre a buscar un plato de comida. No es lo que me gusta ver, pero es la realidad, es lo que pasa acá, es lo que sucede. Es una mochila muy pesada la que cargan los vecinos porque si los vecinos no hacen una olla o un merendero, hay gente en el barrio que no come. Y eso de que todos tenemos las mismas oportunidades se rompe fácilmente cuando venís acá y ves a este montón de gurises que lamentablemente tienen que venir a hacer una cola para comer. ¿Y qué oportunidades va a tener alguien que no tiene para comer? Así que bueno, nos vinimos hasta acá, hasta la olla Barrio Unido en La Teja, que queda en la ruta 1, entre lo que es el Arroyo Pantanoso y lo que es la avenida Carlos María Ramírez, bueno, para seguir valorando el trabajo de los vecinos, agradeciéndoles y bueno, poder darles una mano en lo que necesiten. Vamos a entrar acá a la olla Barrio Unido de La Teja. Estamos con Javier. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, bienvenidos. Esta es la olla de Barrio Unido, como decías tú recién. Pertenecemos a la red de ollas y merenderos del Zonal 14. Hace 1 año y medio que estamos trabajando en esto, que venimos laburando fuerte con el tema de la olla y el merendero. Sobre todo las compañeras, digo, nosotros de la parte más... de gestión. De gestión, exactamente, de traer los alimentos, y bueno, en todo lo que tiene que ver con la operativa, las reuniones y todo lo que tiene que ver con una olla y un merendero. ¿A cuántas personas le están dando de comer? Sé que de lunes, miércoles y viernes funcionan como merendero, sábado y domingo como olla. Exacto. Bueno, como merendero estamos asistiendo hoy día a entre 180 y 220 personas más o menos. Con la olla andamos en el promedio de entre las 200 y 240 personas, y la olla está funcionando los domingos ahora por un tema de falta de insumos también, digo, porque son escasos y cada día se complica un poco más. Pero bueno, ponele, hoy era un día de merendero. Decidimos hacer olla, digo, por la falta de leche en polvo, porque tuvimos un tema ahí con la Intendencia, con el plan ABC, que no nos entregó esta última quincena, y bueno, al hacerlo 3 días a la semana, se complica para poder entregar. Entonces, hoy decidimos, para no dejar a la gente sin nada, hacer la olla, y bueno, como podrán ver, la olla está casi vacía ya. La mayoría de los comensales ya retiraron. ¿De dónde sacan los insumos, Javier, para cocinar? Bueno, los insumos nosotros los recibimos de la CPS, de la Coordinadora Popular Solidaria, que eso se recibe a través de Uruguay Adelante, y del Plan ABC de la Intendencia. Y bueno, con eso con lo que venimos remándola, con algún evento que se hace también en el Centro Cívico de Tres Ombúes, que es nuestro lugar de reuniones y de acopio de nuestros insumos. Y bueno, con eso, digo, es con lo que venimos remándola. Obviamente es insuficiente porque cada día crece más la cantidad de comensales, pero bueno, tratamos dentro de lo que se puede dar una mano. Y ¿por qué lo hacen? ¿Por qué dan una mano? Y es una mochila muy pesada durante 1 año y medio tener que hacerse cargo vecinos para darle de comer a otros vecinos y al barrio.
Bueno, yo creo que a ver, uno viene de abajo, ¿no? Y también, o sea, hoy no tenemos la necesidad de nosotros asistir a una olla, pero habiendo tanto chiquilín en el barrio, yo creo que eso era era de orden y teníamos que hacerlo. Una necesidad, de dar una mano en todo lo que se pueda, sobre todo a los chiquilines, pero hoy día ya nos estamos volcando más a la gente grande también, porque hay una necesidad, por falta de trabajo, pero sobre todo por la falta de trabajo, hay una necesidad de que las ollas lamentablemente sigan existiendo. Háblame de la realidad de esos vecinos y vecinas que vienen con sus niños y con sus niñas todos los días, ustedes ya los conocen. ¿Qué historias hay detrás de esas familias que lamentablemente tienen que venir todas las noches o estos 3 días y sábado y domingo a buscar un plato de comida? Y bueno, sobre todo con el tema de la pandemia hubo mucha gente que quedó sin trabajo. Y bueno, familias numerosas, porque en general en los barrios más carenciados se da el tema de las familias numerosas y bueno, lo que se busca hoy día es, primero que nada, darles un alimento, ¿no? Y segundo, nosotros lo que estamos haciendo como red hoy día es tratar de que la gente también reciba algún tipo de capacitación. Nosotros ahora en nuestra red había ganado uno de los fondos concursables de la Intendencia y se hizo un curso de panadería. Entonces lo que se busca a la gente también, no solo darle un plato de comida, una taza de leche, sino también darle un poco de dignidad, que bueno, a través de un curso de panadería, después ya está planeado también hacer uno de economía ahora de la semana que viene, otro de gestión ambiental, o sea, todo lo que estamos manejando una olla, también que sepamos cómo tenemos que tratar nuestros desechos, los insumos, va a haber también un curso de manejo de alimentos también, y bueno, o sea, tratar de capacitarnos nosotros, que nuestros comensales se capaciten sobre todo, para poder que tengan una salida laboral sobre todo. Que con este curso de panadería, que se hizo en la red, se va a poder lograr, hay mucha gente que ya le está buscando la vuelta, y lo ideal sería poder conseguir algún tipo de ayuda, que yo que sé, alguna... para esta gente que hizo el curso de panadería, una sobadora, una amasadora, eso vendría bárbaro. Y bueno, y en el caso de la olla, si alguien quiere colaborar también, hoy por hoy nos está haciendo falta leche en polvo. Con las gallinas venimos medio escasos, que es nuestra base principal, lo que tiene que ver con carne. Y nos gustaría mejorar también el tema de la infraestructura, ¿no? Javier, para ir cerrando, y le pido a nuestro compañero Joaquín entrar para conocer a las compañeras. Un dato nomás, nosotros llegamos creo que 9 y poco, son casi las 10, la olla se vació en menos de una hora, en unos 30 minutos, 40 minutos quizás la olla se vació. Buenas, ¿todo bien? Primero que nada agradecerles por permitirnos llegar y bueno, y agradecerles también por este trabajo que hacen. Bueno, yo lo único que le pediría a toda la gente que se pueda acercar, la colaboración, porque estamos padeciendo de muchas cosas, como dijo el compañero, de muchísimas cosas estamos padeciendo. Y hay muchas familias, se viene el invierno y está complicada, no hay muchos padres sin trabajo, muchas mujeres de familias sin trabajo. Entonces nosotros, esto es lo que podemos auxiliar a los vecinos. ¿Ah? Lo único que pido, toda la colaboración que nos puedan hacer, se le agradecemos ya de corazón y bienvenida sea. ¿Qué es lo que preparan habitualmente todo? Guiso, leche, mucha comida de olla. Ahora vienen los tiempos que hace frío, mucha comida de olla. Y eso es importante. La compañera que disparó es la que cocinera. ¿Tá? Yo soy la única que hago, estoy compartiendo. El arroz con leche, me dijiste. Sí, yo hago el arroz con leche. ¿Tá? Pero ahora hace 2 meses que estaba yo trabajando y no podía hacer nada de eso. Pónganse juntas ahí, así las conocemos a las 3. Ahí están 3 también que colaboran con Javier. Y una de las últimas preguntas para cerrar, no parecería que esto vaya a aflojar, ¿no? No, realmente en los momentos... Se está empeorando de verdad. Mucho, cada vez se ve más gente en todas las ollas de Montevideo. Cada vez más, acá es un barrio muy humilde y que necesita la colaboración, pero muchas ollas están en la misma situación que nosotros. Yo pienso que esto no mejora, si no hay fuentes de trabajo no mejora. Es eso.
¿Cuánto ha complicado, ahora sí para cerrar, en este último tiempo el aumento de los precios en las cosas, ¿no? Bueno, es horrible lo que ha disparado todo. Entonces, o sea, si no, es inalcanzable. Por eso se está pidiendo, pienso que no vamos a ser nosotros solos, muchos compañeros van a pedir la colaboración de ustedes, la presencia de ustedes, porque no se llega. Y esto hay un plan que dice que se lleva hasta junio, julio y después se cortan las ollas. ¿Qué hacemos con la gente? Pregunto a todo el pueblo uruguayo, ¿qué se hace con la gente que no tiene trabajo, que tiene gurises, que los gurises viene el invierno y hace frío, que no tienen nada caliente? Y las compañeras acá, y me incluyo, estamos todos junto con el compañero pateándola. ¿Ah? Muchísimas gracias desde ya por la visita de ustedes. No, gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Sé que están saliendo las vías de colaboración. No se las pregunto a Javier porque sé que están saliendo y estamos un poco pasados de tiempo. Así que bueno, enfocalos a ellos, Joaquín, porque son ellos los verdaderos protagonistas. Les agradecemos y bueno, seguramente con un aplauso se despidan de allá del estudio. Volvemos Maite y Jorge cuando quieran a piso. Arriba, un Muy abrazo bien. enorme, claro que sí. Y hay miles de historias emocionantes. Bueno, en Mirá Montevideo me tocó recorrer un montón de ollas. Y eso, por un lado, como lo decía Diego en el arranque de la cobertura, ni que hablar. Pero por otro lado, le preguntábamos a Álvaro esto de la esperanza de salir mejores personas de la pandemia o no, y esa cuestión ilusoria. Lo que sí se comprueba es cómo, frente a la necesidad, muchas personas encuentran la fuerza, la generosidad y el amor, por qué no decirlo, para dar lo mejor de sí mismos frente a quienes los rodean y lo están necesitando. Así que un abrazo enorme a todos los que están laburando para los demás y a todos los que están precisando una mano en este momento, sabiendo que esto pasará. Sí, en ese sentido, quienes siguen a La Letra Chica desde hace un tiempo ya conocerán el nombre de la olla Claveaux. Lo decía la compañera mientras le hacían la nota también, que son muchas las ollas que están en situación complicada. Y bueno, hace poquito Lucía, que es quien le pone el hombro a esta olla, también se comunicó con nosotros para pedirnos que si tienen algo, también leche en polvo, alimentos en general, se pueden comunicar con ella al 096-652-675, olla Claveaux en el Borro. ¿Qué tal? Los fines de semana y da una mano a los vecinos del barrio. A mí la sensación que me quedó es que si nos estábamos haciendo la pregunta de datos o relatos, yo vi datos. Y mañana, con más datos y más relatos, porque van de la mano, volvemos con La Letra Chica a las 21 horas, tratando qué temas, Sarasola. Vamos a estar hablando. ¿Usted tiene redes sociales? Tengo Twitter. ¿Te hacen bullying en Twitter? Jorge Temponi en Twitter, si quieren. Bien, ya pasaste el chivo. No, bullying no. No, Yo un poquito. No he sido víctima. Un poquito te Vos hago. me haces bullying, En la te vida estoy real. conociendo, en la vida real no se respeta nada, en la oficina me hace bullying. Pero no, en redes no me has hecho bullying, ni he sufrido bullying, pero existe. Bueno, mañana vamos a estar hablando de la edad media de las redes sociales. A las 21 decíamos mañana jueves. Este programa va lunes, miércoles y jueves. Mañana jueves a las 21 vuelve La Letra Chica, pero a las 8 de la mañana vuelven los programas en vivo en esta TV Ciudad que no para. Gracias, chao. Buenas noches.